DIC, Desarrollo, Ideas y Contenidos. Bueno, como decíamos, el domingo fue la sesión de la apertura de la sesión legislativa en el país. Esto sucede todos los primeros de marzo de todos los años, digamos, desde que el país se encuentra en democracia. Todos los primeros de marzo de cada año se realizan sesiones de apertura. Ahora, lo importante de esto es visualizar y recordar, digamos, llamémonos a la reflexión y pensemos cuántos primero de marzo recordamos en la historia de nuestro país. Y yo creo que, digamos, la mayoría de nosotros le va a costar encontrar, por ejemplo, un primero de marzo de Carlos Saúl Menem. Mucho le va a costar encontrar un primero de marzo de la Rúa. Digamos, ¿alguien se acuerda del primero de marzo del 2001, por ejemplo, de la Rúa, que dijo? Y ahí hay un problema, porque en estos discursos que se dan los primeros de marzo es el balance de la gestión, es lo que tendría que decir en otra manera, es la rendición de cuentas del Ejecutivo hacia el Legislativo, de lo que se hizo y lo que no se hizo. Y la verdad es que los primeros de marzo durante muchos años pasaron desapercibidos. Digamos, pasaron como algo más de, digamos, del reglamento nacional, pero no tenía ningún recalo en la sociedad. Y en ese sentido, tampoco recuerdo ninguna plaza que haya ido, ninguna 100 personas que hayan ido a presenciar un discurso de un primero de marzo. En página 12, el 1/3 del 2001, en el discurso de la Rúa, decía que escribía un artículo sobre un resumen de lo que había dicho de la Rúa, que habló más o menos una hora, y decía: el presidente escribió en puño y letra las 30 carillas que abarcaron su speech. En el gobierno querían demostrar que, si bien resulta muy difícil mostrar acción de gestión en la medida que el estancamiento económico continúe, la imagen de inactividad no es cierta. Y sigue, y dice el artículo: la Asamblea Legislativa tuvo una convocatoria regular, sobre todo en las filas de las butacas del fondo, donde, bueno, había varios lugares vacíos, y en los palcos no se vieron gran desborde, no se vio gran gente. Y agrega: estaba el hijo Aito, como le decía el hijo Aito de la Rúa, adormilado. Esto escribía página 12 el 1 de marzo del 2001. Es hereditario, por lo que vemos. Es hereditario. Y, digamos, lo que está claro en esto que escribía página 12, cuando no hay nada de gestión para hablar, lo que se tiene que hablar es sobre el contexto y sobre, digamos, lo que estaba haciendo, por ejemplo, el hijo de la Rúa. Si hay algo que cambió en estos últimos años, si hay algo que cambió los primeros de marzo y estos discursos de apertura de sesión legislativa, es que la política se puso por encima de el vaciamiento de contenido en lo que tiene que ver con la gestión. Digamos, las políticas públicas, las políticas de desarrollo que ha tenido estos últimos años se pusieron en juego y se ponen a la luz, en vez de, por ejemplo, no saber qué es lo que se hace. Recuerdo, por ejemplo, un discurso de Menem en el 92-91, donde lo único que hablaba era de cómo se tenía que relacionar la sociedad, y no hablaba, digamos, de lo que hizo o no hizo. Y acá está un punto fundamental. Y para empezar a entender, digamos, lo que pasó, realmente es un momento, digamos, el domingo fue un momento histórico en el sentido de que fue la última apertura de sesiones sesiones ordinarias de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sabemos no va a poder continuar en 2015 por cuestiones legales, y por lo tanto, digamos, es un momento histórico porque obviamente lo que se vio ese 1 de marzo, este domingo pasado, fue la política describida en estos últimos años de gestión. Fue la política en donde la gente, que en sus 400.000 personas en la plaza, fueron a presenciar y fueron a escuchar lo que pasaba, lo que se decía. Y hasta la gente de la oposición también, los que no están de acuerdo con este gobierno, también estuvieron escuchando ese discurso, porque sin lugar a dudas lo que mencionó es sobre la política, y lo que se está discutiendo es la política. Vamos a escuchar un pasaje de estas 3 horas 40 que habló Cristina, para ver qué nos decía, un resumen de eso. Comenzar dando cuenta del Estado de la Nación, no con palabras propias,
y tampoco con palabras o discursos de algún otro sector. El día viernes 27 pude leer un tuit en la cuenta de Joseph Cotterill. Joseph Cotterill es uno de los principales periodistas del Financial Times. El Financial Times, este periodista decía: lo lograron, finalmente lo lograron. Los bonos reestructurados de Argentina al 2033 cotizan sobre la par, más de 100 por cada 100 pesos nominal de cada bono de la deuda argentina. Señoras y señores legisladores, compatriotas, hemos desendeudado definitivamente a la República Argentina. Festejen porque todos ustedes participaron en este logro de la democracia argentina. El Parlamento argentino votó 48 leyes laborales y no tuvieron que avergonzarse de ninguna. Al contrario, no fueron leyes laborales, donde se quitaban derechos. No fueron leyes laborales sospechadas de sobornos, fueron leyes laborales dando derechos, ampliando derechos, algunos que fueron restituciones, como fue el Estatuto del Peón Rural, otros que fueron sueños que ni siquiera Evita pudo cumplir, como el reconocimiento a las mujeres que trabajan en las casas de familia, que hoy tienen dignidad. Me llamó ayer Florencio y me dijo dos frases que le recordaron en los dos lugares que había dicho Néstor. Una lo dijo el 1 de septiembre del 2003 en el Teatro de la Ranchería en Junín, que dijo: los trenes van a volver a andar, pues uno de los genocidios más grandes de la Argentina fue haber desarmado los ferrocarriles y desconectado los pueblos, desarticulando la Argentina. Y esto es algo que ni nosotros, ni la historia puede justificar. Y en Rufino le pasaron también una cinta o un video donde Néstor decía, era medio poeta también, decía: de los fierros viejos vamos a construir nuevos sueños. Y hace 67 años, un señor que se llamaba Juan Domingo Perón anunciaba la recuperación de los ferrocarriles argentinos, la nacionalización de los ferrocarriles argentinos. Yo quiero decirles a todos los legisladores que voy a enviar a esta Cámara un proyecto de ley para recuperar por parte del Estado la administración de los ferrocarriles argentinos. Bueno, y ahí hablaba entonces la presidenta Cristina Fernández, acerca de lo que ocurrió en este discurso, en la apertura precisamente de las sesiones ordinarias. Y en resumen, digamos un poco lo que nosotros escuchábamos del discurso del 1 de marzo del domingo pasado, claramente, es un hito fundamental, que es la estatización de los trenes, digamos, algo que a nosotros nos parece por ahí, o por lo menos en los 3 horas 40 no parece tan importante, pero en realidad tiene una relevancia fundamental porque es estratégico en todo sentido, desde lo simbólico y lo que mencionaba Cristina con respecto a la unión de la Argentina y los pueblos, pero también desde lo económico, porque realmente la cantidad de divisas que se ahorra el Estado
es fundamental, digamos. Hay un dato que dice que Estados Unidos por cada dólar que exporta gasta 0,07 centavos dólar en transporte y Argentina estaría gastando 0,27 centavos. Esto significa un costo enorme para cada exportación del Estado. Sí, creo que hay dos cuestiones en las que ha avanzado el kirchnerismo que eran importantísimas y urgentes de estatizar, que una es el transporte, como ha sucedido con Aerolíneas Argentinas, como va a suceder, o como está sucediendo más bien con los trenes, y la otra es la energía. La energía, como sucedió con YPF, también estatizado, digamos, hay cuestiones en las cuales el país pierde mucho dinero anual en la utilización de determinados recursos. Le tiro un dato: el transporte de mercaderías en tren cuesta 1/3 de lo que sale de lo que sale transportarla en rutas o en camiones, digamos, ¿no? Básicamente. En definitiva, el discurso del 1 de marzo lo que nos deja claro, más allá de si estamos o no de acuerdo, si le creemos o no, si consideramos que la gestión fue buena o no, es que la política vuelve a tomar escena y lo que discutimos es política, y el 1 de marzo, que es la cuenta que tiene que dar el Poder Ejecutivo hacia el Legislativo, hoy por hoy se toma y se escucha, antes no, y eso es un poco lo que se refleja en la historia. De hecho, creo que la oposición prácticamente no ha criticado esto. También han hablado acerca, por ejemplo, de que está bien la estatización del tren. Bueno, Massa habló de que también habría que estatizar el juego, otras cuestiones. Se ocuparon de analizar otro tipo de cuestiones, como por ejemplo la duración del discurso, ¿no? Massa dijo que no iba a durar más de 30 minutos. Y claro, digamos, lo que hablábamos al principio del programa, cuando no se habla es porque no hay cosas para por lo menos cosas buenas. Repasar, digamos, ¿no? De última, Massa será lo que anunciamos al principio de cómo eran los discursos del 1 de marzo de la Rúa y de Menem. Yo creo que Massa va a durar, lo que diga va a durar 5 segundos, lo que tarde en saludar al nuevo presidente. Lo que yo digo es que me despido con el final, con el cierre, con los últimos 2 fragmentos que pudimos rescatar de estas 3 horas 40 de Cristina Fernández de Kirchner el 1 de marzo del 2015. A los que me ponen cartelitos para que hable de la AMIA hablo desde el año 94. Desde la AMIA estoy desde el año 1996. Cuando denuncié a Galeano y a todos los que encubrieron y no permitieron que se supiera la verdad. De la AMIA hablo con los familiares desde el año 96, apoyándolos y ayudándolos. De la AMIA hablo y seguiré hablando en Naciones Unidas, reclamando que se haga justicia, como no lo hizo ningún presidente argentino. De la AMIA hablo, de la AMIA hablo. De la AMIA hablo, diciendo que se quiere demorar el juicio de encubrimiento desde el año 2002 de autoridades argentinas, de los servicios de inteligencia que cubrieron y encubrieron y no permitieron que se supiera la verdad. Han pasado 21 años, han pasado 21 años, han pasado 21 años. Y no tenemos un solo condenado, ni un solo preso por AMIA. No necesito carteles, yo puedo ir con carteles al frente de la AMIA para decirles también que un expresidente de la DAIA, Rubén Beraja, encubridor y vaciador de bancos, presidente de la AMIA, está procesado en juicio oral por haber traicionado su religión y asociación. No me vengan a hablar de la AMIA. Me llamó la atención la prensa, El País que viene, y dice: ante la expectativa del mensaje presidencial de hoy, líderes políticos de la oposición opinaron que es muy probable que el gobierno no deje un país cómodo, escuchen esta palabra, cómodo de gobernar a quienes deban sucederlo tras elecciones de octubre. Yo lo leí atentamente y digo, tiene razón lo que dice este hombre. Yo no dejo un país cómodo para los dirigentes, yo dejo un país cómodo para la gente. Tiene razón.
Tiene razón. ¿Saben qué? Tienen razón. Va a ser muy incómodo. Claro que va a ser incómodo. Después de todo lo que hemos leído. Ahora, para la gente, el país que les dejo es un país muy cómodo. Es un país con 6,9% de desocupación. Es un país con 6 millones de jubilados. Es un país con el salario más alto de Latinoamérica. Es un país con la jubilación más alta de Latinoamérica. Es un país con la mayor inclusión previsional de que se tenga en memoria. Es un país con mayor nivel de porcentaje industrial en su Producto Bruto Interno. Es un país donde se respetan los derechos humanos. Por supuesto, el país cómodo es para la gente, no para los dirigentes. DIC Producciones. Compuesta por estudiantes y profesionales. Creada como servicio de la comunicación. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Y con el fin de generar lo propio. Latinoamericano.